Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar acerca de la insuficiencia e incompetencia velofaringea, una pequeña introducción para ampliar el campo de actuación del fonoaudiólogo y de la fonoaudióloga en motricidad orofacial. Recordando también que el día de ayer, viernes, fue el último día de la semana de la fisura labiopalatina y en septiembre también fue el mes de la aceptación craneofacial. Para todos los casos de síndromes craneofaciales que tuvieran que ver con algún tipo de anomalía, etcétera, nosotros hicimos también y vamos a hacer también un video en colaboración con Moebius Chile para que tengan eso en consideración. Y hoy, para poder culminar con todo esto, vamos a hacer este video que es más o menos extenso respecto a la insuficiencia y la incompetencia velofaringea. El contenido va a tratar acerca de la introducción, etiología, epidemiología, fisiopatología, historia y física de la insuficiencia y la competencia velofaringea. También vamos a hablar de su evolución, pero desde un punto de vista más de cirugía, más general, no tanto fonoaudiológico, eso lo vamos a ver más adelante. Tratamiento, manejo, diagnósticos diferenciales, planificación del tratamiento, pronóstico, complicaciones y cuidados postoperatorios y de rehabilitación, además de consultas, disuasiones de educación del paciente y mejorar los resultados del equipo de atención médica. Primero que todo, tenemos que hablar de qué es la insuficiencia velofaringea. La insuficiencia velofaringea entonces va a ser un trastorno de esfínter, del esfínter velofaringeo, que va a afectar la separación entre las cavidades nasal y oral, interfiriendo en las funciones que van a tener que ver con el habla, con la deglución y con la succión. O sea, va a afectar muchas funciones de carácter orofacial, provocando inteligibilidad reducida, entre otras cosas, y limitaciones sociales significativas, porque este trastorno, esta disfunción velofaringea, va a afectar la resonancia de la voz, va a afectar la capacidad de mantener el esfínter en su lugar mientras uno deglute, lo que podría traer incluso regurgitación, podría afectar la aparición de reflejos más ardíos en relación con la succión, con la alimentación de los neonatos, y además eso es revelador de una malfunción en el esfínter que puede tener que ver con algún problema estructural, como puede pasar con las fisuras, o con un problema neurológico, como puede pasar, por ejemplo, en algunos casos de parálisis cerebral. Bien, es un trastorno entonces que hemos dicho que se tiene que ver con una falta de separación o demasiado tiempo sin poder abrir para poder comunicar las cavidades oral y nasal. Eso va a interferir entonces con el habla, va a interferir con la deglución y va a interferir con la succión. Tiene manifestaciones clínicas. Los usuarios presentan entonces características como hipernasalidad, que es hablar así, entre comillas, aunque no nunca tan exagerado, emisiones nasales donde no debiesen haberla, va a haber regurgitación nasal y una disminución de la presión intraoral durante la producción de sonido. Esto es problemático en el caso de habla, sobre todo, pero también tenemos que hablar de su clasificación etiológica. Pueden haber tres principales categorías para esto. Pueden deberse a defectos estructurales, como pueden ser las fisuras, la bipalatina. También puede haber un paladar congénitamente corto, como puede pasar en la secuencia de Pierre-Robin, por ejemplo. Puede haber incompetencia pelofaringea, que esto es distinto, que ya estamos hablando de causas neurológicas, como puede pasar en las miopatías, como puede pasar en algunos tipos de parálisis cerebral, como puede pasar en adultos, por ejemplo, con el ELA, o incluso en pacientes con Parkinson, que un 15% prox va a tener hipernasalidad. Y errores de aprendizaje secundarios a alteraciones que adquiridas en la articulación del habla. Esto tiene más que ver con caracteres más funcionales, sobre todo chicos que adquieren hipernasalidad por temas madurativos o porque están enfrentándose a un acento o un idioma distinto que requiere más o menos nasalidad. Esto también es muy relevante si consideramos que la actuación fonoaudiológica tiene que ver también con la adecuación al idioma, al contexto y a los aspectos que son no verbales propios de cada cultura. Entre esos también se pueden haber alteraciones que son de la resonancia y que tenemos que también evaluar. Y eso significa también que tenemos que conocer un poco más de la etiología.
Y esa etiología es la que vamos a ver ahora. Bien, el paladar fisurado, ya sea evidente o submucoso, porque existen paladares que uno puede ver que aparentemente se encuentran sin fisura, pero si no hace un examen o sospecha que hay, por ejemplo, una úvula, perdón, que esté bí- bífida, o uno al palpar a través de un dedo y se da cuenta que se hunde mucho más de lo normal, podemos estar en presencia de algo que nosotros conocemos como fisura submucosa. Eso indica que por fuera no se ve, pero por dentro sí está. Eso evita que el esfínter velofaringeo se cierre de manera correcta, lo que va a generar una disfunción. Esa disfunción podría llegar a ser muy significativa, podría comprometer, por ejemplo, la aparición de reflejos coordinados de succión, deglución y respiración, podría interferir con la ganancia de peso del bebé, podría interferir con la lactancia materna de la diada, y en el caso de niños también, cuando ya comienzan a aprender a hablar, van a adquirir una resonancia que no es la más natural y que podría traerle problemas a nivel social después. Hay una desproporción. Pueden haber alteraciones en la proporción anatómica entre la nasofaringe y las demás estructuras, y eso también puede impedir un sellado funcional durante la actividad del habla y la deglución. También puede deberse a efectos postquirúrgicos. Pueden haber intervenciones como la anedoinectomía, y esas pueden agrandar el espacio velofaringeo o provocar cicatrices quirúrgicas en el paladar, en el velo del paladar, que pueden afectar directamente la movilidad. También puede haber operaciones que pudieran haber pasado a llevar algún par craneal que tenga que ver en esto, sobre todo el glosofaringeo. También puede pasar en algunos casos que tienen que ver con... eh, ¿cómo se dice esto? Ya son casos de incompetencia velofaringea que pueden estar afectando no solamente el nervio glosofaringeo, también puede haber problemas con el tensor del velo, que es trigeminal, ya lo saben. Eh, También pueden haber problemas de carácter funcional, como lo habíamos dicho antes, pero estas son las causas que tienen que ver con lo estructural. Pasamos a las neuromusculares, y en esto soy más diestro. Primero que todo, la parálisis cerebral, sobre todo la flácida, puede debilitar la musculatura velofaringea. Eso va a dificultar su cierre y va a generar insuficiencia lingual, o más bien velar. Perdón, eso estaba mal puesto. Y eso va a provocar hipernasalidad, que es una alteración de la resonancia. En la miastenia gravis también pasa. Es una enfermedad autoinmune, esta debilita los músculos implicados en el sellado velofaringeo y eso puede causar regurgitación nasal y problemas de fonación. Aquí esto es más preocupante porque se habla de personas que ya, o sea, que previamente habían tenido una función adecuada de su velo y de repente comienzan a notar que su voz es cada vez más nasal y que se cansa los músculos faciales. Esto ya es antecedente o un párpado que se cae y no se puede levantar. Ya, esto podría ser miastenia gravis y es prudente tener que derivarlos a neurólogos. También hay enfermedades neurodegenerativas, lamentablemente. Las condiciones como el Parkinson en un aprox de 10 a 15% de personas pueden tener insuficiencia velofaringea, pero no es tanto, no es suficientemente impactante en la calidad de vida de la persona, excepto tal vez por la resonancia. Pero en el caso, por ejemplo, del ELA, que es catastrófico, afecta el plexo faríngeo como tal, y todos los músculos relacionados se van a ir debilitando a medida que la enfermedad avanza. Y eso limita la función del esfínter y no se puede cerrar y eso va a tener problemas ya más graves en relación con la deglución. Estos pacientes van a regurgitar. Bien, y en el caso del aprendizaje evolutivo disfuncional, lo que nos mencionan los autores del StatPers que sacaron este resumen en inglés que estoy traduciendo, es que hay un impacto por los mecanismos compensatorios. Los niños pueden aprender patrones de articulación que en realidad no corresponden con el idioma y eso va a traer como resultado, perdón, eso puede pasar post cirugía de paladar, lo que va a producir sonidos nasales o glides en lugar de explosivos, de fricativos, perdón, de oclusivos. Bien, esto va a traer influencias esa tiene que ver con las variantes dialécticas, con las normas, con la parte sociocultural. En ciertas regiones estos rasgos pueden acentuar características nasales, dificultando entonces la diferenciación entre una insuficiencia de la faringe y variaciones que tienen que ver con el dialecto. Esto no sé si pasa mucho en Chile, realmente no, pero sí les puedo decir también de que hay ciertos trastornos que hacen que una persona estereotipadamente hable de manera hipernasal, puede ser por ejemplo en el autismo, pero eso no no debiese revestir como patología en sí. Pero si hay una opción de la familia o del propio niño hacerlo y no darse cuenta de cómo hacerlo, ahí es donde entramos nosotros.
La evaluación entonces por fonoaudiólogos expertos es vital entonces para distinguir entre desórdenes de aprendizaje y disfunciones anatómicas o neurológicas. Esto es muy, muy importante. Síndromes pediátricos que causen insuficiencia velofaringea, los hay. Los hay varios. Principal, por temas de epidemiología, va a ser siempre el síndrome velocardiofacial, que es un síndrome que es muy prevalente y una de las principales causas de discapacidad intelectual y una de las principales causas conocidas de psicosis. Les voy a empezar a decir durante todo el video que cuando uno atiende a un niño o niña con síndrome velocardiofacial, la intervención no debe ser solamente de motricidad orofacial, debe ser también de lenguaje, porque son niños con dificultades para la comprensión del lenguaje y además, asociado a esa dificultad de aprendizaje o a esa discapacidad intelectual o a esos retrasos lingüísticos de carácter madurativo, está el tema que tienen un alto riesgo de psicosis. El fenotipo del velo cardiofacial eh, es el más reconocido dentro de la literatura científica como riesgo para la esquizofrenia. Lo que significa que si yo, como fonoaudiólogo, hago terapia no solamente de Motri y también intervengo en la pragmática, por ejemplo, y le doy a este niño habilidades comunicativas para poder ser competente y poder vencer situaciones de inequidad comunicativa y él pueda resolverlas sin ansiedad, estamos previniendo que esa persona eh, desarrolle aversión por estas situaciones y que pueden provocarle episodios de ansiedad muy fuertes que pueden estarlo predisponiendo cada vez más a un episodio de psicosis o a un prodromo de psicosis. Por esa razón, para poder hacer que en el futuro esté más protegido, la terapia fonoaudiológica debe estar enfocada también en lenguaje. Esto yo lo vi también en Brasil, pero con una niña con síndrome de Patau mosaico. Un síndrome que si no fuese mosaico ya no podría vivir más de 3 meses a un año. Pero como tenía solamente algunos genes, o sea, algunas células con la trisomía, eh, logró adaptarse, pero tenía una muy fuerte ansiedad por separación y ahí yo intervine para que pudiésemos trabajar también la parte pragmática, que ella pudiera dejar de tener estos episodios fuertes de ansiedad, de angustia más bien, y pudiese conductualmente estar protegida frente a un mayor riesgo a nivel filogenético, a nivel neuro, neurológico, neurobiológico de psicosis. Bien, otro punto también puede pasar en aquellos niños, algunos niños con síndrome de Down. La debilidad, la hipotonía más bien, y las alteraciones anatómicas que pueden estar asociadas al síndrome, que tienen que ver más que nada con estos aspectos craneofaciales, contribuyen o puede contribuir en algunos niños o niñas con síndrome de Down, a tener incompetencia funcional del esfínter velofaríngeo. Bien, algunos síndromes también, algunas anomalías craneofaciales avanzadas como el Klippel fail o en el caso del síndrome de Turner también pueden provocar insuficiencia. El Stickler, perdón, también va a provocar insuficiencia. En algunos casos también de secuencia de Pierre-Robin. También va a haber en algunos casos de secuencia de Charge. También puede haber en Apert. También puede haber en, ¿cómo se llama? Incluso en síndrome de Moebius algunos también. Todas las anomalías craneofaciales tienen un riesgo, pero los que cité, sobre todo el velo craneofacial, son los más frecuentes. Ya. Y como hablamos de frecuencia, hablamos de prevalencia, tenemos que hacer un poco hincapié en la epidemiología. La prevalencia, al menos en Estados Unidos, es de 1 de cada 650 o a 750 nacimientos actuales, siendo la causa más común de insuficiencia velofaringea el, el, el paladar fisurado, o sea, la fisura palatina en este caso. Los defectos congénitos que trae van a requerir una evaluación temprana y tratamiento eficaz para poder evitar complicaciones funcionales y sociales, y esto a lo largo de toda la infancia de esa persona. Esto es bastante conocido en nuestra labor fonoaudiológica. Nosotros conocemos lo que hace, por ejemplo, la Fundación Gantz, en este caso, el acompañamiento que se le hace a esos niños durante todo el proceso de larga cirugía, hasta que logra ser capaz de manejar funcionalmente su esfínter velofaringeo, no solamente por la cirugía, sino que también por el trabajo fonoaudiológico. Y otro tipo de profesionales también del equipo multidisciplinario. Ojo, también puede deberse a complicaciones posoperatorias. Por ejemplo, en la misma cirugía para poder reparar los paladares fisurados, puede haber deficiencia velofaringea en hasta un 20 a 30% de los usuarios. Y adicionalmente, la tasa de formación de
fístulas palatinas, que es otro problema estructural que puede contribuir, oscilan entre el 3,4% y el 15%. No es tan alto, pero es igual de preocupante. Bien, también puede haber adenoidectomías. Esto es mucho menos común, pero puede dar lugar también a episodios de insuficiencia velofaringea en aproximadamente uno de cada 1.500 a 10.000 casos. Y después de este procedimiento se puede dificultar el cierre adecuado y puede contribuir. No es que pase en todo, de hecho es muy poco frecuente, pero es una causa conocida y establecida en la literatura. Bien, asociaciones sindrómicas, ya les habíamos dicho, el síndrome de lesión 22q11, que es el velo cardiofascial, afecta en uno de 2.000 a 4.000 recién nacidos. Y una de las causas más comunes de discapacidad intelectual, solo superada después por el síndrome de Down, y es una causa sindrómica frecuente de insuficiencia velofaringea, incluso en aquellos que no tienen fisura palatina. Bien, entre el 27 y el 92% de estos niños también presentan síntomas de insuficiencia velofaringea con otros problemas neuromusculares y otros problemas estructurales. Va a haber una importancia entonces también de la evaluación epidemiológica. La comprensión de los patrones de prevalencia e incidencia de esto va a ayudar a que conformemos equipos interdisciplinarios en la planificación de estrategias de tratamientos que van a ser personalizados y poder optar entonces con todo ese discernimiento a opciones quirúrgicas que sean efectivas. Ha avanzado mucho la ciencia, ha avanzado mucho la medicina y ha avanzado mucho la rehabilitación de las personas fisuradas. Por esa razón, nosotros debiésemos conocer más acerca de los últimos avances, sobre todo los que vienen de países que tienen una fuerte tradición en esto, Brasil, por ejemplo, pero también Holanda, perdón, Países Bajos, Italia, Estados Unidos, Japón. De hecho, vamos a ver algunos antecedentes que tienen que ver con la fisiopatología y eso tiene que ver más que nada por la cantidad de personas en el mundo que pueden presentar fisuras, sobre todo. Hay una, una diferenciación entre la cantidad de casos según la, ¿cómo se dice? Si eres caucásico, claro, de esa manera uno se va dando cuenta que prevalencias pueden haber entre uno u otro. No quiero decir razas, así que vamos a ver qué exactamente estamos hablando. Fisiopatología. Bien. Los componentes entonces que van a ser claves para poder hacer el cierre velofaringio implican el velo del paladar o paladar blando, los músculos palatinos y las paredes faringeal lateral y posterior. Estas van a participar principalmente. Tiene que haber una contracción muscular coordinada. La elevación del velo del paladar entonces va a ser hecha por el músculo elevador del velo palatino que está inervado por el nervio glosofaringeo, unido al acercamiento de las paredes faringeas y que es esencial para sellar la cavidad nasal durante actividades como el habla y la deglución. Para poder hacer que cierre también se debe lograr una presión, la presión intraoral. Un cierre eficaz mantiene las presiones adecuadas, y esto lo citan, de 5 a 7 milímetros de mercurio en la cavidad oral para la producción de sonidos consonánticos como fricativos y oclusivos. Bien, también tiene que haber una selección de cavidades resonantes dependiendo de el tipo de resonancia de cada alófono, de cada fonema. Durante el habla, el cierre va a controlar la resonancia, separando las cavidades nasal-oral, excepto en los sonidos que nosotros tenemos de carácter nasal, que van a ser la M, la N y en el caso del español, la ñ. Bueno, van a haber adaptaciones compensatorias en algunos casos de insuficiencia velofaringea. Los usuarios pueden adoptar estrategias como los fricativos faringeos, que le enseñan mucho y que son difíciles de corregir porque requieren una conciencia muy temprana de eso por parte de los usuarios que son niños pequeños. Están también los glottal stops que compensan la fuga de aire nasal y que uno tiene que, para poder corregir, eliminarlos. La idea es que si nosotros hacemos una terapia de habla que corrige la insuficiencia velofaringea, tenemos que restringir los actos motores compensatorios, como pasa, por ejemplo, en lo que antiguamente se ha visto en otro tipo de estrategias que se enfocan en restringir, como el caso de la terapia de restricción para la fascia o la terapia de restricción en el caso de los kinesiólogos, que también restringen el movimiento del lado sano, entre comillas, para poder
evitar que la persona compense y aumente el uso y por tanto hay una mayor neuroplasticidad al rehabilitar del lado afectado. Pasa algo parecido con nosotros. Pero el problema es que es una situación bastante difícil porque necesitamos que el niño se dé cuenta de lo que está haciendo y vamos a tener que requerir mucho de biofeedback para hacer que se dé cuenta y va a tardar tiempo en también de darse cuenta. Las producciones también maladaptativas pueden llevar a la introducción de gestos exagerados como gesticulación oclusiva para poder reducir el flujo nasal. Ahí no lo cité aquí directamente, pero en los libros de trastornos motores de habla de Donald, no, perdón, iba a decir Donald, pero no es. Uno de estos que se publicaron en la Plural Publishing, perdón, mencionan que estrategias conductuales para poder compensarlo, pero esto ya es más estudiado. Una de ellas es hablar con más intensidad, porque a mayor intensidad la voz hipernasal no se siente tan hipernasal. Bien, y esto tiene que ver también con aquellos gestos oclusivos exagerados que también pueden las personas darse cuenta y podrían llevar acá un problema más de, de adaptación social. Bien, los pacientes leves entonces pueden recurrir a aumentar el flujo laríngeo, pero eso con el tiempo puede causar disfonía. Esto es lo que yo mencionaba, de hablar más fuerte o formación de nódulos vocales. Si no se hace con preparación, si no se hace adecuadamente, podría lesionar a la persona mientras hace este tipo de compensaciones. Por lo que tenemos que darnos cuenta qué está haciendo y poder llevarlo a cabo después en un informe. Bien, como ver, va a haber una separación insuficiente, perdón, entre las cavidades nasal y oral durante el habla, se va a generar una resonancia nasal excesiva, que va a afectar la naturalidad del sonido y le va a dar ese carácter de hipernasal. El impacto que va a traer la inteligibilidad del habla puede llegar a ser tremendo, sobre todo en un país como el nuestro que habla bastante rápido. Los déficits en el cierre van a conducir entonces a emisiones nasales, va a traer sonidos oclusivos que van a ser más débiles y va a haber falta de claridad de los fonemas, deteriorando entonces la comunicación de esa persona. Puede haber regurgitación y otras dificultades, además del habla. La fuga de aire o alimentos hacia la cavidad nasal puede afectar la deglución y la succión, además de otros procesos funcionales, y eso tenemos que darnos cuenta también. La historia física tiene que ver con ciertas cosas. La historia clínica entonces va a tener que tener en cuenta los detalles sobre diagnósticos previos relacionados, como síndromes congénitos, fisura palatina, infecciones recurrentes de oído, anomalías neurológicas y todas las intervenciones quirúrgicas en la cavidad oral o faringe que haya tenido esa persona. Luego de haber hecho esta revisión, necesitamos evaluar sus síntomas, poder identificar los episodios de regurgitación nasal si los hay, problemas de habla como la hipernasalidad o estas compensaciones a nivel articulatorio, infecciones recurrentes relacionadas con estas disfunciones, también poder consultar la presencia de apnea obstructiva del sueño, que es notablemente alta en este tipo de usuarios, también tenemos que hacer un examen físico que esté enfocado en la inspección del movimiento y la simetría del velo del paladar, ver el tamaño de la amígdala, ver la motilidad de la lengua y la competencia oral, buscando anomalías anatómicas, por ejemplo, en el caso de las fisuras submucosas como la úvula bífida o debilidades a nivel neuromuscular, por ejemplo, que esté viendo fasciculaciones, como puede pasar, por ejemplo, en aquellos pacientes con ELA o con aquellos pacientes pequeños que tengan parálisis cerebral flácida. Otro punto importante es poder inspeccionar a nivel funcional el paladar. Hay que evaluar la motilidad del paladar pidiendo al paciente que mantenga una fonación sostenida. Aquí es interesante porque nosotros por lo general usamos A, pero aquí mencionan en el manual E o I, asegurando entonces que existe un cierre funcional, pero la idea es que sea constante y poder revisar que ese cierre se produzca de manera adecuada. Por eso pedimos que hagan una vocal sostenida. Una vocal sostenida nos da cuenta si existe una anomalía porque en teoría las vocales no son nasales por sí solas, en el idioma español sobre todo, y si observamos que ese velo del paladar, ese cierre velofaringeo es inadecuado, vamos a verlo nosotros mismos y vamos a notarlo también a nivel perceptual de la voz. También se debe hacer evaluación auditiva. Tenemos que realizar exámenes otoscópicos para poder descartar otitis media o disfunción en la ¿cómo se llama? En la tuba auditiva. Bien, ese problema también es importante porque estamos hablando de usuarios que pueden tener algún síndrome que va a presentar con problemas comunicativos también, indiferentemente que tengan o no infecciones de oído. Entonces, que se sume una piedra más a la mochila es nefasto y tenemos que contribuir a poder sacar el mayor peso posible a ese niño para que pueda comenzar a estimularse
a nivel comunicativo de la manera más adecuada y funcional posible. Bien, pero si persiste la cantidad de infecciones que tiene, podríamos estar ante un síntoma más de la insuficiencia velofaringea. Porque con la insuficiencia velofaringea, estos músculos de la faringe que deben estar cerrándolo, pueden tener problemas que van a traer problemas también al oído. La evaluación. Esto tenemos que separarlo un poco. Voy a hacer un poco de hincapié en lo fonoaudiológico, pero el documento habla de evaluaciones más generales. A nivel de habla, nosotros vamos a hacer una evaluación de análisis perceptual del habla, que podría tener su propio video de lo compleja y específica que es, pero es el estándar de oro para poder evaluar, porque se considera la técnica diagnóstica principal para poder determinar inteligibilidad y disfunción velofaringea en los usuarios. Bien, el análisis perceptual entonces vamos a tener que evaluar sonidos oclusivos, fricativos y africados buscando señales de hipernasalidad y estos fenómenos raros que les digo yo, como emisiones nasales y errores compensatorios como los que habíamos dicho anteriormente, los glottal stops, etc. Hay métodos simples y prácticos. En el caso del inglés, frases como pet the puppies o, por ejemplo, Susie sale sola, poniendo un espejo de Glatzel, o contar del 60 a 80. Chapman, que es una autora que vamos a citar en un ratito más, habla del 60 a 70 o del 1 al 20. Se utilizan para poder detectar emisión nasal y anomalía de la articulación. Y esto siempre poniendo a la persona un espejo de Glatzel para observar cuánto se empaña el espejo y ver si se empaña cuando se emiten fonemas que no son nasales, que no son ni M, ni N, ni ñ. Bien, aquí principalmente, y esto lo vemos también en manuales acá en Chile, se ven los fonemas P, T, K, S, Sh y F, o sea, oclusivas, fricativas y africadas. Los parámetros universales entonces para poder evaluar habla, como dije antes, esto podría tener su propio video de lo complejo que es, pero Chapman en su libro del 2000, o sea, como autora de este capítulo del libro del 2025 de insuficiencia velofaringea, habla de que la hipernasalidad hay que evaluarla de la siguiente forma. Tenemos que ver si hay una emisión nasal audible o turbulencia. Tenemos que ver también si existe episodio de hiponasalidad, porque la insuficiencia no solo provoca hipernasalidad, podría provocar hiponasalidad. Vamos a ver la presencia o no de un trastorno de la voz, sobre todo en aquellas estrategias compensatorias donde los niños aumentan la intensidad de la voz para enmascarar la hipernasalidad. Va a traer también la evaluación de errores de producción de los consonantes, como habíamos dicho antes. Eh, Se va a hacer un respaldo de objetivos a nivel oral, el ver si existen consonantes nasales sustituidas por consonantes orales, ver si existen consonantes oclusivas nasalizadas, ver si hay oclusivas, si esta presión es débil comparada a lo normal, y también ver si existen fricativas nasales, estas compensaciones que habíamos hablado anteriormente, glottal stop y fricativos nasales, que son difíciles, pero también se pueden intervenir. También tenemos que hablar de la evaluación instrumental. La videoendoscopía nasal es la que va a permitir visualizar directamente el esfínter y las estructuras nasales para poder identificar ubicaciones y patrones de cierre. También se puede hacer con una videofluoroscopía multivista, que es utilizada especialmente en niños y combina imágenes seriales con evaluaciones fonémicas para clasificar patrones de cierre velofaringeo. Esto se puede ver en tiempo real cuando uno hace la tarea de evaluación de habla, lo cual nos da una imagen objetiva de lo que está pasando al interior, o más bien en el momento, temporalmente hablando. La nasometría y la resonancia magnética miden la proporción de emisión nasal respecto a la oral y utilizan imágenes avanzadas para evaluar detalles anatómicos como defectos ocultos del paladar. La rinomanometría tal vez también se puede utilizar, pero esto ya lo hacen tecnólogos médicos especializados en otorrinolaringología. Pero esos resultados también debemos tenerlos e interpretarlos. Y por último, bueno, no por último, pero principalmente tenemos el tratamiento, el manejo. A nivel fonoaudiológico, nuestro rol va a ser el siguiente. Tenemos que corregir las desarticulaciones compensatorias, enseñando la producción adecuada de sonidos consonantes y se van a corregir estrategias compensatorias como los paros glotálicos y las fricativas faringeas, que son comunes en estos casos, pero que van a requerir estrategias como el biofeedback y entrenamiento en distintos contextos para poder hacer que el habla se vaya a reconfigurar a medida que nosotros hacemos la terapia.
También lo hacemos en terapias postoperatorias. Para optimizar los resultados del habla después de las intervenciones quirúrgicas, orientamos a los pacientes a utilizar de manera efectiva estos nuevos mecanismos anatómicos para la fonación. O sea, la reeducación también corre por parte nuestra. También hacemos metodologías basadas en la percepción. Utilizamos la evaluación perceptual del habla para poder personalizar las estrategias terapéuticas y al centrarla en mejorar la resonancia oral y reducir la emisión nasal, nosotros apostamos por un sonido más natural que ayude a esa persona a utilizar adecuadamente el esfínter velofaríngeo en tareas de habla. También existen intervenciones a nivel protésico. Pueden haber elevadores palatinos personalizados que los hacen dentistas y estas prótesis son diseñadas para elevar el paladar y mejorar el cierre velofaríngeo, especialmente en pacientes que no pueden someterse a cirugía. También va a haber aplicaciones en casos de fístulas palatinas y estas prótesis pueden ser empleadas temporalmente en aquellos usuarios con fístulas grandes, lo que va a facilitar la mejora funcional en el habla y la alimentación. Bien, incluso hay casos documentados también del uso de fístulas combinados con la terapia fonodiológica para mejorar la inteligibilidad del habla. Bien, las consideraciones de tolerancia son importantes. Aceptar una prótesis oral puede ser algo limitado y los prosodontocistas pueden buscar ajustar diseños para maximizar comodidad y funcionalidad. Esto tiene que ver con muchas estrategias que implican ver el confort, la tolerancia y los cambios a nivel conductual de las personas que utilizan este tipo de ortopedia funcional para poder manejar su hipernasalidad. Hay intervenciones quirúrgicas como tal. Una es el reposicionamiento muscular, que incluye técnicas como la veloplastía intravelar para poder corregir la orientación del músculo elevador del paladar, lo que va a mejorar su función en pacientes con cicatrices quirúrgicas previas. También puede haber un flap, un colgajo faríngeo, que esté diseñado especialmente para patrones de cierre de carácter sagital. Bien, cierres a los lados. Este procedimiento crea un puente entre el velo del paladar y la pared faríngea posterior, lo que va a también preservar las vías respiratorias laterales. También podemos hacer faringoplastía del esfínter, que es ideal en cierres coronales. Bien, implica la construcción de una estructura muscular rotada que reduce el espacio entre la pared faríngea posterior y el paladar blando. Esto también se considera. También puede existir cirugías que aumenten la pared faríngea posterior. Puede utilizar materiales como ácido hialurónico o cartílago para disminuir la distancia entre el velo del paladar y la pared faríngea, favoreciendo cierres más efectivos de casos leves de insuficiencia sobre todo. Puede llegar a ser una opción mucho menos invasiva. Diagnóstico diferencial. Bien, tenemos que hacer el hincapié que puede haber entre la insuficiencia velofaríngea frente a trastornos del sonido de habla. Hay que distinguir entre errores articulatorios adquiridos. Puede identificar si los problemas de pronunciación se deben a una insuficiencia como tal o errores de aprendizaje adquiridos como resultado de algún tipo de compensación. O sea, que no tienen que ver directamente con la insuficiencia porque esa ya se resolvió. Pero funcionalmente hablando, a nivel lingüístico, podría estar todavía compensando porque es un mecanismo aprendido, adaptativo, y que hay que solucionar. También hay que evaluar sonido específico. Lo que habíamos dicho antes, oclusiva, fricativa y africada. Estos son los que se tienen que evaluar para poder ver si existen impedimentos en el habla, relacionados o no con la insuficiencia velofaríngea o el- con una baja en el reaprendizaje del carácter fonético del habla. También hay que tener en cuenta la importancia de la valoración perceptiva. Utilizar análisis perceptivo tiene que ser hecho por fonodiólogos que estén experimentados para poder detectar estas características que indican insuficiencia velofaríngea frente a problemas fonéticos que son de carácter más general. Pero si ustedes se dan cuenta, si tienen en consideración el historial previo y bien ven que en la familia hay casos de esto, ven que hay un antecedente quirúrgico o un historial que hable acerca de trastornos o anomalías craneofaciales que tengan directo impacto en el funcionamiento del velo, bueno, ahí podemos hacer más la diferencia. Bien, hay un problema también. Podría confundirse con apraxia del habla infantil. Hay que reconocer los patrones inconsistentes de producción que tienen que ver con consonantes y vocales en niños con apraxia, lo que contrasta entonces con los problemas de sello velofaríngeo. No son lo mismo. También la apraxia puede implicar falta de coordinación en los movimientos motores finos para poder hacer los sonidos, pero en la insuficiencia esta está más asociada a diferencia anatómica o funcional específica, no tanto con un problema de planificación motor.
Los métodos de evaluación, entonces, depende de la cantidad de pruebas específicas que hagamos, pero la repetición de palabras y el análisis de la resonancia van a darnos un hincapié en cómo diferenciar ambas cosas. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en la hipertrofia amigdalina? Puede haber una abstracción anatómica que puede determinarse si influye o no en la incapacidad para poder cerrar el esfínter, sobre todo si la amígdala está hipertrofiada. Cuando se hace una resolución posquirúrgica de la hipertrofia de las tonsilas palatinas, eh, podría mejorar los síntomas relacionados con la insuficiencia velofaringe y esto podría hacer que se considere si es pertinente o no una cirugía específica para la insuficiencia como tal. Y esto se lleva a cabo a través de una evaluación previa del tratamiento quirúrgico, realizando una evaluación exhaustiva para asegurar qué problemas como la hipertrofia amigdalina podrían ser tratados de manera adecuada, antes de cualquier intervención directa del esfínter velofaríngeo. Por último, antes de crear la segunda parte de este video, tenemos que hablar de la planificación de los tratamientos. Lo que nos menciona la autora acerca de la planificación tiene que ver primero con adaptarnos a la etiología de los usuarios. Es fundamental que las intervenciones terapéuticas se adapten a la causa específica de cada tipo de insuficiencia velofaríngea, ya que las etiologías varían y pueden hacerlo desde defectos estructurales hasta disfunciones neurológicas. Cada una de ellas va a tener un abordaje en específico, diferente unos a los otros. Lo otro es usar herramientas diagnósticas como la endoscopia nasal, la videofluoroscopia multipista, etcétera, que van a ser esenciales para poder determinar la extensión del problema, evaluando la estructura y la función del esfínter. Por eso se va a poder guiar a decisiones terapéuticas mucho más pertinentes. Tenemos también el aspecto de que la terapia siempre es interdisciplinaria. Tiene que haber un equipo que esté compuesto por otorrinos, que esté compuesto por fonoaudiología, con cirujanos plásticos, con odontólogos, por ejemplo, y deben coordinarse los esfuerzos para un enfoque óptimo en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de aquellas personas. Tenemos también la priorización del tratamiento no quirúrgico ante causas relacionadas con errores de aprendizaje o compensaciones, que puede verse a algo posoperatorio. Y aquí la terapia fonoaudiológica debe ser la primera línea de tratamiento antes de considerar una intervención quirúrgica posterior. Bien. Y debe haber una integración a nivel de cirugía y terapéutica. En el caso, por ejemplo, donde las causas son anatómicas, se debe planificar si las intervenciones quirúrgicas específicas pueden resolver la insuficiencia. Mientras que en el caso nuestro, de la terapia fonoaudiológica, puede continuar posteriormente para potenciar los resultados funcionales y corregir estos patrones compensatorios que incluso después de la cirugía pueden estar o pueden aparecer.